forma en que procesamos información y cómo usamos el cerebro a partir de las tecnologías digitales e Internet? Sí, cambia. El cerebro es muy maleable, muy plástico, lo cual nos ha dado en la historia de la especie, en la historia de nuestras vidas, versatilidad y la capacidad de llegar a un lugar donde el idioma es distinto y cambiamos el idioma, y llegar a un lugar en el cual los modos son distintos y cambiar los modos, llegar a un lugar donde hay una nueva manera de escribir y poder aprenderla y ejecutarla. Por ende, las nuevas tecnologías indefectiblemente cambian el cerebro. Probablemente lo cambien mucho además, o sea, seguro lo cambian, además quizá lo cambian mucho. El pensamiento humano tiene una capacidad de generar cosas que después tienen un soporte. Ese soporte cambia muchísimo su manera de expresarse. Por ejemplo, uno de los ejemplos más paradigmáticos es la historia de la escritura. Es decir, el ser humano está en la Tierra hace muchísimo tiempo y la escritura gráfica, que fue un cambio tecnológico quizá mucho más grande que el de Internet hoy, empieza hace unos miles de años, pocos miles de años. Y con eso el pensamiento humano cambió radicalmente, porque antes el pensamiento humano era un pensamiento que era como muy lábil, es decir, vos se parecía más al pensamiento del sueño quizá, donde vos evocabas cosas, pero esas cosas estaban como en el agua o en el aire, se deshacían muy rápido porque no había dónde estabilizarla. Si vos lo pensás, la memoria humana es bastante limitada. Entonces, nosotros como sociedad, como colectivo, como cultura, hemos incorporado una especie de periférico a nuestro propio cerebro que le dio firmeza, que le dio estabilidad, y esa estabilidad cambió, de hecho, su propio funcionamiento. Las ideas en la psicología evolutiva, en la historia de la psicología, es que antes de la escritura, de hecho, la conciencia humana era muy distinta. Nos parecíamos todos a lo que hoy reconocemos como esquizofrénicos, una mente mucho más desagregada, una realidad que, si querés, menos lineal, para decirlo de alguna manera. La escritura le dio eso, una especie de solidez, un sustrato sólido al pensamiento humano. De la misma manera, las tecnologías nuevas, lo mismo con las máquinas de calcular. Donde digo las máquinas de calcular, pensá desde el abaco y las monedas o los palitos del truco, hasta calculadoras rápidas o computadoras de hoy, hicieron que el cerebro humano, que es muy malo haciendo cuentas, o sea, ninguno de nosotros puede hacer 718 por 419, pero sí lo podemos hacer si tenemos papel. Entonces encontramos una especie de resonancia entre nuestra manera de pensar y cierto medio que nos da algo que nosotros no teníamos, en este caso una memoria, que permite que una especie de explosión dentro de la cultura y un cambio de nuestra manera de ser incluso. Es decir, sin duda el ser humano se volvió mucho más calculador y racional una vez que existieron las máquinas de calcular, porque se potenció esa virtud del ser humano. Como se volvió más explorativo y descubridor, y cuando tuvimos barcos y pudimos ir de un lado al otro. Si las tecnologías cambian nuestra movilidad corporal y también nuestra movilidad mental. Entonces, Internet sin duda va a cambiar la forma no solo del pensamiento individual, sino del pensamiento colectivo. Y estas cosas hoy las vemos con cambios muy anteriores, como te decía, el de la escritura, y creo que todavía no estamos viendo, estamos demasiado en el presente este cambio como para entender hacia dónde está yendo. Para eso hay que reconocer cuáles son las cosas que potencia Internet, cuáles son las cosas que potencia todo el tráfico de información en la era digital. Y yo creo que una cosa que todo el mundo reconoce inmediatamente es la velocidad y lo efímero de eso, que va un poco contra lo que te decía yo del papel. El papel tiene esa cosa de escritura lenta y de escritura que perdura. Cuando uno escribe algo en un libro es como que está ahí, llevó mucho esfuerzo. Imagínate más todavía si vos carbás en la piedra. Una piedra. En Internet las cosas están, o sea, es curioso porque están, pero están en una especie de espacio tan grande que se pierden en un mar de la nada, muy rápido. Por eso, si vos le pensás, y esto creo que en nuestra generación lo conocemos, el cambio en la correspondencia epistolar. Es decir, cómo uno se comunicaba por cartas, que era una especie de comunicación que generaba un tipo de diálogo, un tipo de vínculo, y ergo un tipo de pensamiento. Es decir, dónde llevaba yo mi pensamiento para contárselo al otro, qué tipo de cosas registraba, qué tipo de cosas anclaba, qué tipo de cosas trabajaba. El mail durante un tiempo perduró eso, o sea, el mail fue un medio epistolar, pero el mail va cada vez más hacia una especie de chat, ¿verdad? Incluso en su forma, en cómo está estructurado. ¿Y qué significa eso? Significa una comunicación más efímera, más rápida, más compacta, más comprimida, donde las palabras de hecho ni siquiera se terminan, se dicen en fragmentos.
porque no hay tiempo, de hecho, de escribirlas todas con detalles, con puntos, con hola, ¿qué tal? Son como especie de enunciados muy cortos. Eso es un ejercicio mental distinto. El ejercicio mental de la novela, el ejercicio mental de la poesía, pero no como ejercicios de escritura, sino como ejercicios de pensamiento, son distintos en su velocidad, en su dinámica, y eso está cambiando fuertemente con la era digital. Algunas cosas yo creo que son mucho más claras cuando uno las piensa corporalmente que mentalmente. Por ejemplo, como te decía antes, los medios de transporte cambiaron la sociedad humana. Es decir, el hecho de que vos te puedas tomar un avión y que estés a 40 grados acá y te despiertes en 14 horas a menos 25 grados en Siberia, en otra cultura, en otro lugar, cambió la humanidad. El que uno pueda venir desde Capital hasta Tigre en 25 minutos en coche y no en 6 horas de caminata o en, no sé, 1 hora y media de cabalgata, cambió nuestra realidad. Pero nosotros, como humanos, no terciarizamos completamente esto. Es decir, todavía caminamos, todavía corremos. Existe una perspectiva futurística, que es posible y que es un signo de pregunta, donde uno directamente terciariza completamente la movilidad humana. Donde de hecho, como en la matriz, nosotros nos sentamos en una especie de silla confortable y vivimos todo nuestro hedonismo, nuestro placer, nuestra realidad, nuestros sueños, sin de hecho movernos nosotros, sino terciarizando eso sobre algunos periféricos. En general, lo que uno observa en toda la historia de la terciarización de virtudes humanas son que se atrofian. Es decir, si uno no utiliza el lenguaje se atrofia, si uno no utiliza el músculo se atrofia, si uno no utiliza los sentidos se atrofian. Es decir, la gente que no trabaja la audición pierde la audición de alguna manera. Y eso que parece de vuelta, te lo contaba, una especie de idea hacia muy largo plazo, está pasando un poco ahora ya con algunas cosas. Por ejemplo, el cálculo. Es decir, hoy casi todo el mundo terciariza el cálculo. Es decir, ya nadie hace, pero cuando te decía, uno no hace 786 por 289, uno ya no hace 8 por 4. No solo uno no hace 8 por 4, sino que uno ni siquiera se acuerda 6 números, porque antes todos nos acordábamos un montón de números de teléfono y ahora están todos en el celular. Es decir, hay un montón de elementos del pensamiento humano que hoy estamos abandonándolos. Y a mi entender, eso va a ser una especie de experiencia colectiva, pero visto las otras cosas que se han hecho en ejemplos parecidos, eso para mí tiene un riesgo muy grande de atrofia. Después uno puede preguntarse, ¿es que eso es grave o no? Es decir, si yo no puedo mover mis piernas, pero tengo vehículos electrónicos que me transportan a cualquier lado, hay una especie a mí no me gusta. No puedo decir que eso sea malo, y creo que ese a mí no me gusta es un sentimiento compartido porque uno tiene una especie de definición de ser humano, de noción de especie, de lo que somos, que tiene que ver con poder moverse, por ejemplo, con tener la libertad de que si yo puedo usar mis músculos para moverme. Lo mismo con el cálculo. Yo creo que si dejamos de poder hacer 4 por 3, 2 por 5, ya no podemos sumar cantidades pequeñas, nos volvemos completamente atrofiados, o la memoria, ya no puedo recordar nada y necesito todo el tiempo mi cajita que me recuerde que es mi memoria volcada en algún sustrato. Yo creo que eso no es idóneo. Yo no puedo decir que sea malo, no me parece peligroso, puede una sociedad que funcione perfectamente bien así. Lo que sí me parece es que tenemos que ser conscientes que el abandono del ejercicio genera una atrofia de estas facultades. Y eso, por ejemplo, me parece algo bastante pertinente cuando uno piensa en problemas concretos, como por ejemplo la inserción de la informática en la educación. Es decir, ¿cuál es el límite en el cual uno puede dejar a un chico utilizar una calculadora en clase de matemática? Es una decisión para mí importante pedagógica que tiene que ver con, es que hay un momento de la vida en el cual uno tiene que hacer ese ejercicio y no terciarizarlo. Igual que, yo no sé, no se puede ir con silla eléctrica o con carrito de golf moviéndose a lo largo de la escuela porque uno tiene que trabajar sus piernas y uno tiene que hacer cierto deporte. ¿La revolución la da Internet? Internet es una revolución para mí. Es una revolución de la conectividad humana. Es una revolución que necesitaba ciertos medios además. Esos medios son fibras ópticas para que nos conectemos, computadoras para que expresen digitalmente lo que uno quiere decir de manera rápida. Después para mí los teléfonos, la computadora, la Palm, es decir, la arquitectura en la cual está instanciada ese cambio es casi secundario, yo diría, al cambio fundamental de que todos estemos conectados con todos. Eso es un cambio fundamental y creo que no es muy difícil de entender esto. La mente humana funciona de una manera bastante limitada en realidad. Uno puede procesar pocas cosas de las que están sucediendo.
Por eso los lugares muy importantes siempre de los editores de revistas, de los editores de televisión, de los directores de programación, de los directores de escuela. ¿Qué son esa gente? Esa gente esencial, de los médicos. Y vos podés pensar de los arquitectos, vos podés pensar cada profesión como alguien que conoce mucho de un tema y que te restringe el espacio de posibilidades. Un arquitecto es alguien que te dice, no pongas estas cosas porque la casa se te va a caer, yo ya conozco esto, no pienses todas estas posibilidades, pensá, yo conozco, hace estas. Un médico es alguien que te dice, vos tenés un síntoma, toma esta droga, no esta, porque yo vi 266 casos como estos, conozco todas las posibilidades, alguien hizo esto, alguien hizo esto, alguien hizo aquello y te conviene hacer esto. Un director de programación es un tipo que dice, tengo 276 propuestas, pero esta es la que funciona porque yo ya evalué un montón conozco, sé lo que conozco el público y sé que esto es lo que tiene que funcionar. Vos podés pensar casi cualquier profesión como una especie de editor. Son todas decisiones editoriales en algún espacio de la vida. La conectividad total, de alguna manera, es casi el contrario de eso. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo clásico es en la medicina, donde de hecho Internet en la medicina es un problema, porque hoy vos tenés un dolor de espalda y ¿qué haces? Vas a Internet y te fijás. Y ya no tenés ahora el médico que te filtra todo eso, sino que lo que tenés es toda la información. Después Internet, lo charlemos después, pero también genera soluciones a eso, porque hay sitios que tienen cierto reconocimiento, cierto estatus, y esos son editores, son cosas que dicen, de todo el tubo grande de información, yo te filtro para que vos solo mires esto. Entonces, el problema es el siguiente, el problema es que el cerebro humano puede ver pocas cosas al mismo tiempo. La conciencia es finita, es chiquita, es decir, tiene poco lugar físico, de hecho. Entonces, cuando tenés demasiadas cosas al mismo tiempo, no podés verlas todas, entonces uno elige algunas y en ese elegir algunas sin una cura previa, eso hace que eso genere una especie de situación nueva. Puede ser buena porque en algún lugar vos tenés la libertad de elegir el camino que quieras. También puede entorpecer, porque puede ser que tengas demasiadas opciones y que te pierdas en esa selva tan vasta del paisaje informativo. Eso por un lado. La capacidad de digerir información y la infinitud de la información al mismo tiempo juntas genera una tensión que en la historia de la humanidad se resolvió con cosas que se parecen a las profesiones. Y esas profesiones todavía no están instanciadas de manera correcta en el espacio digital, si bien empiezan a estar. Es decir, vos tenés sitios en internet de medicina que tienen bot, o por ejemplo cuando vas a ver una película, gente que le gustó, que no le gustó, y ahí podés de las 500.000 películas que hay, decís, bueno, me quedo con estas que son las preferidas del público, de alguna manera. Son maneras donde ahora tenés quizá una solución más democrática al problema de cuál de todo ese cúmulo de información es aquel más relevante, aquel que yo quiero ver. ¿Okay? Entonces ese es un primer asunto. El segundo asunto tiene que ver con para mí, esto es algo más social y que creo que todos lo reconocemos también, con la pérdida de la corporalidad. Yo diría que paradójicamente la neurociencia y el estudio del cerebro sistemáticamente lo que encontró es que hay una especie como de vieja idea que de vuelta es como el cerebro está en la mente, está en el cerebro. Entonces yo puedo agarrar mi cerebro, lo pongo en una especie de plato donde tiene sus nutrientes, una especie de caldo de cultivo, y mi conciencia puede flotar ahí perfectamente bien. Mis sueños, mis intenciones, y yo de hecho podría tener una especie de vida ahí. Eso no es así. O sea, el cuerpo no es un vehículo que solamente confiere el pensamiento, sino que el cuerpo piensa también de alguna manera. El cuerpo habla cuando yo me muevo. Fíjate, de hecho, la cosa del pensador, que se pone de una manera en la cual el ejercicio corporal evoca un tipo de cosas. Cuando te pone, hay distintas, quiero decir, el cuerpo no es pasivo, el cuerpo conforma el pensamiento. Cosas muy obvias de esas son, por ejemplo, en las relaciones sociales. Es decir, yo me paro en el espejo y doy un discurso perfecto, pues me paro frente a alguien y lo doy y es pésimo. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que la exposición de mi cuerpo frente a toda esa persona, la vergüenza, el amor que puedo sentir, el deseo, las ganas, un montón de cosas que son expresiones que no son que el cuerpo las articula, sino que el cuerpo las produce de alguna manera, no solo las está vehiculizando. Entonces, Internet está como fuertemente desprovisto de eso. Eso cambia, porque uno puede filmarse en Internet, pero Internet, por lo menos un espacio muy grande de Internet, es la palabra desligada del cuerpo. Eso genera un montón de cosas, que son buenas quizá, pérdida de inhibición, es decir, uno en el chat dice cosas que no diría, porque uno no pone el cuerpo justamente el día siguiente para hacer una cantidad de cosas. Multiplicidad de la comunicación, es decir, Twitter, es decir,
la idea de que cuando... A mí, por ejemplo, te voy a decir algo que me llama mucho la atención, que es... casi todas las... Hay un efecto muy conocido, que en la economía se llama el equilibrio de Nash, que dice que dos agentes que interactúan, pueden ser dos empresas, dos personas, dos países, encuentran una especie de lugar en el cual están en equilibrio de alguna manera. Y típicamente ese equilibrio, pues hay varios equilibrios. Hay equilibrios muy interesantes o hay equilibrios más pobres. El equilibrio más fácil de encontrar es el equilibrio menos tenso, en el cual uno no arriesga mucho, porque tomás riesgo puede ser que la otra persona no te pueda seguir. Si vos vas a bailar con alguien o bailas por primera vez, empezás suave. Buscas un equilibrio en el cual los dos puedan seguir el mismo paso y no le haces pasos increíblemente difíciles. Lo mismo sucede en el diálogo, lo mismo sucede en casi cualquier interacción y esta idea de Nash. Eso hace que cuando vos vayas a una fiesta a hablar con alguien, a los 5 minutos hables de cualquier cosa que sea lo menos interesante del mundo, del tiempo, del clima, de ¿por qué todo el mundo habla de eso? Porque cuando vos vas a una fiesta todo el mundo habla de algo que en realidad a nadie le interesa. Porque es un lugar que no genera ninguna tensión. Es un lugar que está seguro. Si vos le preguntas al otro algo que te da, al otro le preguntás, no sé, ¿cuál es tu concepción para decir algo que no sea muy vergonzante acá tampoco? No sé, ¿cuál es tu noción sobre qué pensás de Dios? No es una manera típica que uno se acerca a alguien. ¿Por qué? Porque eso genera una especie de tensión. No sé si el otro cómo te va a responder, si le interesa, si no. Entonces, hablemos del tiempo, que es algo sencillo. Casi toda la conversación humana, casi toda, si nosotros grabásemos todos los registros de conversación humana, es aburridísima. O sea, se habla de lugares que son lugares cómodos, que no generan tensión, pero que esa comodidad, esa falta de tensión viene con una falta de interés. Cada tanto hay conversaciones picantes, de las cosas que uno realmente quiere saber. Vos te encontrás con alguien y lo que querés saber es algo que es lo último que le preguntas en realidad. No sé, ¿qué piensa de vos? ¿Te gusto, no te gusto? ¿Qué cosas harías en las situaciones más exóticas y extravagantes? ¿Cuáles son tus sueños más delirantes? Son las cosas que realmente uno quiere saber, que son las que uno no pregunta. Cuando hay una situación donde la gente se abre y se desnuda de eso, que es la radio. Donde programas, donde la radio, donde uno llama y te preguntan tus posiciones sexuales más delirantes, tus fantasías, que son cosas que uno no cuenta y que uno las cuenta a 200.000 personas. Ahora, si lo pensás, eso es rarísimo. ¿Cómo puede ser que te dé vergüenza contarle algo a alguien, pero que no te dé vergüenza contárselo a medio país donde... ¿Por qué haces eso? Porque no lo pensás, no pensás que están tus amigas escuchándolo, no pensás que está tu tía escuchándolo. Estás hablando solo en un micrófono, frente a algo que en ese momento se parece a la nada. Entonces, esa forma comunicacional, donde vos hablas algo que parece ser la nada, pero que en realidad te escucha todo el mundo, genera cosas de una tensión que todos conocemos hoy, una tensión social en Internet que para mí no estamos preparados nosotros biológicamente para esa disonancia tan grande entre la palabra que producimos y la repercusión que tiene esa palabra en una situación muy lejana a eso. Creo que el cerebro humano no evolucionó para eso. Eso no quiere decir que no nos adaptemos a eso, que no lo podamos hacer o que no lo podamos... Entonces, vendrá una nueva generación de relaciones humanas donde yo creo que dos aspectos fundamentales que Internet ha cambiado en la manera en que la gente se conecta son la descorporización de la comunicación y la promiscuidad, es decir, la intensidad, el que todos estén conectados con todos. Y eso entiendo que genera una cantidad de situaciones nuevas que para mí son un signo de pregunta. Es decir, yo creo que hay como mucha... Es decir, yo no tengo una opinión de si eso está bien o mal. No podría... Es decir, si yo tuviese que tomar tuviese una situación de tener que tomar una decisión de política pública respecto de cuánto Internet tienen que tener los chicos, o incluso una decisión de política familiar, es decir, como padre, mi intuición es que cierta restricción de eso no está mal. Es decir, yo como padre voy a preferir hacer eso, controlar y mirar un poco eso, porque de vuelta creo que es un cambio demasiado abrupto que es mejor ojearlo un poco y es mejor quizás cuidarlo un poco. Pero no es una opinión fuerte, no es una opinión fundamentada, simplemente una intuición desde este tipo de reflexiones que te estoy contando. ¿Cómo cambia nuestra identidad a partir de las tecnologías y las posibilidades de conectividad? Mira, la identidad cambia de muchas maneras y son paradójicas, porque primero una cosa que todos saben son los alter egos, que siempre existieron pero que en Internet son Internet. Digo, yo puedo chatear como una mujer con alguien, como si yo fuese una señora de 60 años que sabe el del otro lado, y eso existe y todo el mundo lo hace. Es una especie de manera de... Vos podés tener N identidades en Internet,
pueden ser identidades sólidas. O sea, vos podés mantener un personaje, es un personaje que existe, que chatea de esa manera, que tiene fotos, que saca... Es decir, vos podés generar... Son cosas que antes se hacían con mucha menos intensidad. Escritores que mantenían varias identidades, gente que tenía como perfiles, identidades. Juana y sus hermanas, digo, es una especie de proliferación de eso. La identidad, si lo pensás, es una especie de trayectoria, de una cantidad de cosas que te definen de alguna manera, ¿verdad? Es decir, yo hago esto, pero no hago esto. Es curioso, yo viajé bastante en mi vida y varios de esos viajes fueron cambios geográficos grandes. Viví en distintos países del mundo. Me acuerdo fuertemente cuando uno de ellos, que fue cuando a los 24 años me fui de Buenos Aires a Nueva York, que yo llegué a Nueva York y dije, acá puedo ser quien quiero de vuelta. O sea, acá yo era alguien, ya tenía una música que me gustaba, tenía unos amigos que eran amigos de mis amigos, y más o menos te junan en 2 minutos quién sos. En Nueva York yo podía ser lo que quería, era como arrancar de cero otra vez en algún lugar donde mi identidad la podía redefinir de la manera que... Si a mí no me gustaba el personaje que había sido, podía generar un personaje que era completamente nuevo. Acá podía cambiarlo, pero con mucha inercia. Yo ya era el que fui, de una manera muy fuerte. Internet tiene eso. Así como yo te hablaba antes de que el texto, de alguna manera, lo que hace es acumular la historia de la humanidad. Es decir, y por eso los escritores Borges es Borges por toda su obra acumulada y no por una de las últimas palabras que dijo. Vos tenés todo su río de palabras y eso lo define. En Internet vos podés parar, cortar, game over y empezar de nuevo. Eso es algo que se parece mucho, y yo lo dije antes, al sueño. Y se parece mucho al juego. Es decir, que es algo muy propio de la humanidad. Y por eso yo creo que Internet, así como yo te decía de alguna manera no estamos preparados, creo que Internet toca cosas que para nosotros también no son muy profundas y muy queridas, muy caras, muy adoradas, quiero decir, que tienen que ver con el juego y con el sueño. No hay muchos animales que jueguen. Los perros juegan, los monos juegan, nosotros jugamos, pero el juego, si lo pensás, es algo muy interesante. El juego y los chicos juegan espontáneamente en algo donde decimos, bueno, vamos a hacer como si pasase esto, como si yo soy tu mamá y vos sos mi hijo. Vamos a jugar y ahora yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy asumiendo ese rol, digo, toda mi historia se fue al diablo, o sea, yo ya no soy Mariano, soy tu mamá, y durante un rato vamos a hacer fuertemente eso y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo es el mundo así, en ese nuevo personaje en el cual hicimos borrón y yo me definí de otra manera. Termina el juego y ya está. Yo no me tengo que hacer más cargo de que era tu mamá, ya no podés venir y decirme, no, pero ahora comprame esto o llévame al club. No, digo, no, ya no soy más tu mamá, terminó. ¿Okay? Entonces una especie el juego tiene muy fuertemente esa especie de identidad prestada durante un tiempo que se desliga de la historia. Es decir, hacia atrás y hacia adelante. Vos podés ser algo que nunca fuiste y podés ser algo que no deja ninguna consecuencia en lo que vas a hacer. Eso es de vuelta en el juego a veces no pasa eso, en el juego hay enojos que duran más allá del juego. Uno se insulta en el juego, salís del juego igual estás enojado. Pero el juego perfecto, teórico, lo que sucede en el juego queda en el juego. El sueño es igual. El sueño es una especie de simulación de un espacio de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si ese tiro en el palo, que yo tira el palo, en realidad entraba? ¿Qué pasaría si esa mujer que llamaba y que me dijo que no, me dijo que sí? ¿Qué pasaría si alguien se muere? Que son también maneras de explorar el sufrimiento de alguna manera. El sueño ocupa ese lugar y el sueño uno piensa que evolutivamente sirve para eso. Si lo pensás en realidad, ¿de qué se trata el sueño? Entonces muchas ideas contemporáneas con las que yo simpatizo y en las que yo trabajo, son que el sueño y el juego se parecen mucho en una capacidad que tenemos nosotros de explorar el futuro. ¿Qué pasaría si en esta situación en la cual si me muero no se acaba el juego? Y eso es como crear personajes. Internet multiplica eso. Entonces podés pensar Internet, una manera de pensar Internet y ahora como dándole granos a favor y por qué uno no puede tampoco ver estas cosas desde lejos y decir, no, Internet nos comió. Nosotros dejamos que eso sucede y sucedió porque Internet tocó algo que de vuelta nos es muy afín. ¿Qué nos es muy afín? Yo creo que Internet es una especie de vida mucho más onírica en algún lugar. Una vida en la cual, por ejemplo, la identidad tiene otro grado de compromiso. La identidad está menos carvada, la identidad es más etérea. Como es etérea en un sueño. Vos en un sueño mañana podés ser un tipo, podés ser un animal quizá. Podés ser vos pero con 40 años más o con 18 años menos pero en tu pasado genuino. Eso en la vida real es muy difícil de hacerlo, eso en los juegos se hace y eso en Internet se hace de una manera que es mucho más grata, porque es la vida misma, pero que se convierte en eso. Entonces, para mí un ejemplo bastante claro de eso es como, creo que muchas de las redes sociales funcionan así. Sobre todo cuando tenés gente que está muy fuertemente desagregada,
entre su personaje en la vida real y su personaje en la vida social. Gente que es exitosa en las redes sociales, pero que no puede hablar con otra persona, por ejemplo, que no puede... Yo creo que ahí Internet funciona como una especie de sueño. Esa gente vive una vida soñada, de vuelta, sin decir si eso es bueno o malo, pero que funciona en eso. Entonces, Internet, en esta especie de exposición de la identidad, que uno diría la identidad, porque hay una visión de Internet que es el panóptico, ¿verdad? O sea, todo lo que yo hago va a quedar registrado en todos lados, y eso parece una especie de, como lo que decía yo antes del texto, como que eso carva la identidad. Pero lo hace tanto que en realidad yo creo que desagrega la identidad. Es decir, la identidad en un lugar tiene reglas nuevas, y reglas que para mí se parecen mucho más a las del sueño, a las del juego, que las de la vigilia. ¿Cuáles son las características principales de nuestra era? Creo que la información si tuviese que decir una palabra, la palabra sería información. Así como venimos o heredamos una era donde trabajo, industria, energía, creo que serían las palabras que representan, yo creo que la información como nuevo producto, ¿no? Como sustrato que nos ha transformado radicalmente. Entonces, se la llama la era digital. Para mí que sea digital en realidad, si pensás, es que son números, ¿verdad? O sea, que sea digital o analógico no importa en realidad. Lo digital es casi de vuelta como un tecnicismo que hace que uno pueda comunicar cierta información de una manera, pero todo igual puede ser un cable analógico. Yo creo que es la era de la información, de la explosión de la información, como la revolución industrial fue la explosión del... No es que no había trabajo antes, no es que no había energía antes, no es que no había industria antes, pero la era industrial fue la explosión y la proliferación de eso. También con otra cosa que fue el transporte físico, sirvieron los trenes, los aviones, los coches, es decir, hubo una conectividad humana, en este caso la conectividad humana de nuestra era, yo creo que sin duda pasa por la información, es decir, por la capacidad de multiplicar, traficar, generar y digerir información. ¿Cómo cambia Internet y las tecnologías digitales la educación hoy? Las tecnologías digitales cambian la educación de maneras, de varias maneras, de maneras muy distintas. En Latinoamérica hay un fenómeno particular y bastante llamativo, que es la inserción de computadoras, es decir, un sustrato digital, una laptop, en todos los chicos de cierta región. Por ejemplo, en Uruguay, a través del programa Ceibal, es uno de los pocos países, si no el único creo, en los cuales ese programa es completo. Todos los chicos del Uruguay tienen su computadora. En La Rioja, a través del programa Joaquín González, algo parecido, y en muchas regiones de Latinoamérica, de la Argentina y de nuestros países latinoamericanos, se da esa situación. Eso tiene un montón de cambios grandes. Algunos, como siempre que uno hace estas transformaciones significativas que uno ni siquiera se imaginaba. Por ejemplo, Brechner, el director del programa Ceibal, me contaba que algo que no se esperaban y que sucedió es lo siguiente. Todos los países latinoamericanos, países del mundo, pero los países más pobres en general, tienen un problema de inserción real a la sociedad, de documentación. Muchos chicos indocumentados, que no están, no figuran formalmente en la sociedad. No tienen planes sociales, no tienen planes de salud. La escolaridad para todos es para todos, pero si los chicos tienen documentos, si vos tenés una fracción significativa de chicos que no entran ni siquiera en el sistema, esos chicos quedan marginados, esos chicos, y cuando crecen después esos grandes y los hijos de esos chicos. Entonces tenés una forma de marginación muy fuerte, que es directamente estar fuera de la inserción legal a la sociedad. Hay muchísimas políticas para tratar de combatir eso, casi todas poco exitosas. Es decir, ¿por qué alguien no se documentaría? Porque no tiene los medios para hacerlo, porque no tiene la cultura, porque no ve la... Es decir, hay un montón de razones. Vos podés tratar de hacer programas para cambiarlo y eso han sido poco exitosos. El plan Ceibal resolvió eso, porque para tener la computadora vos tenés que tener un documento, y entonces eso terminó siendo un incentivo donde todos los chicos de hecho fueron a documentarse para poder tener su computadora. Entonces tenés un ejemplo, te quiero eso como un ejemplo de un cambio que uno ni siquiera se hubiese imaginado, de un problema que parece completamente ortogonal y tangencial y que está lejos del problema de las tecnologías, que es el problema de documentar a la gente, que el darle computadoras a todos los chicos de manera, una consecuencia, un corolario de eso, resolvió ese problema. Hay otras
elementos que son interesantes, que son los siguientes. Entonces, ese es uno. Es simplemente el que hoy la computadora en algún lugar es como una especie de pequeño poder. Darle computadoras a todo el mundo es darle poder con todo lo que eso significa. Como en otra época darle un arma, quiero decir, era como o darle un caballo en otra época. El que tenía el caballo era el que tenía el derecho a moverse. Darle una computadora a alguien, simplemente y sencillamente, más allá de detalles de cómo se articula, es darle poder hoy en esta sociedad. Y por lo tanto, a mí me parece una manera de democratización fuerte. Es un programa, para mí, de gran trascendencia en ese sentido. En segundo lugar, y que tiene que ver con esto, es una tecnología del momento y por lo tanto que genera una discontinuidad generacional. Esto es algo que no va a ser cierto a lo largo del tiempo, pero que es cierto en este momento de la historia. Y que muchos padres lo conocen, que es que sus hijos manejan mejor las computadoras que ellos mismos, muy rápido. Es decir, los padres, hablo de un chico chiquito, donde uno como padre le enseña casi todas cosas, y hay un momento donde la tortilla se da vuelta y uno empieza a aprender de sus hijos, lo cual está bien, porque eso es el progreso. Está muy bien, de hecho, digo, o sea, por suerte que es así. Uno de los primeros lugares en los que uno detecta eso es en la tecnología. Los chicos manejan la tecnología mucho mejor. De hecho, los chicos tienen una especie de como de frustración tecnológica. Hay chicos que esto lo he visto yo, no son estudios que conozca, creo todos lo hemos visto, los que como que agarran una hoja de una revista y que tratan de hacer como gestos para hacer un zoom, bueno, una hoja de una revista de verdad, como que todavía, como si el default fuese la periferia digital y no la periferia de papel. Eso ya pasaba antes. Por ejemplo, todos nosotros como generación vimos el icono del tigre antes que un tigre. Lo vimos en la tele. Y como eso casi todas las cosas, lo cual es un cambio semiótico. En general, la idea de la formación de conceptos es que vos tenés experiencias con cosas y después formas un símbolo, el símbolo es un icono, el icono representa este conjunto de cosas. En nuestro desarrollo, digo, no en la era digital de la tele, muchísimas cosas, nosotros vimos el icono mucho antes de... Yo nunca vi un hipopótamo hasta de muy grande, digo, en el zoológico, pero había visto un montón de hipopótamos en la televisión, en dibujos animados, qué sé yo. Entonces, pasa algo en todos los ámbitos sociales de intercambio entre niños y adultos, familias y clase, los dos son importantes, que es que el chico no solo tiene poder porque tiene su computadora, sino que tiene poder porque sabe usar esa computadora y eso le da cierta ventaja respecto del adulto. Eso en el aula en Uruguay ha generado muchos problemas, porque genera mucha reticencia, porque la educación tradicionalmente está basada en una forma dicho mal y corto, en algún ejercicio de dominación. Yo sé algo que vos no sabés, yo te bajo línea, yo te dicto, yo te enseño. La educación en la cual más horizontal, con más bucle, con más vuelta, donde juntos vamos a sinérgicamente trabajar para que vos te formes, en un lugar en el cual yo soy el docente, yo soy el pedagogo, sino en una situación mucho más nueva, difícil de manejar, con un montón de problemas. La computadora genera eso. La computadora genera una democratización de la enseñanza, en tanto en cuanto el chico tiene recursos que el docente quizás no tenga. Ni que hablar que la autoridad del docente queda muy rápidamente cuestionada. Por ejemplo, ahora hablemos de una educación ya terciaria, yo doy charlas, cuando doy una charla ahora la gente está en internet googleando y chequeando, y si decís cualquier cosa, muy rápido van a saber que estás faltando a la verdad. Antes el lugar del docente, como un lugar de esto lo digo yo, esto es así, en un espacio en el cual uno puede revisar todo de manera inmediata, se cuestiona evidentemente muchísimo. Entonces, estas dos cosas que a mí me parecen como, yo las veo como favorables. La inserción a un mundo de un grupo muy grande de chicos, de todos los chicos, como una manera de ganar libertad, como una manera de ganar acceso, como una manera de ganar recursos, como una manera de ganar identidad. La capacidad del chico de contar con elementos que antes eran más escasos quizás, ir al libro, a la biblioteca, es decir, facilitar su capacidad de algo que es muy espontáneo para el chico, que es cuestionar lo que el adulto dice. Es decir, yo veo eso como algo favorable. Dos cambios preocupantes son uno que charlamos antes, que es cuando la computadora reemplaza cosas que el chico tendría que hacer. Es decir, si yo de vuelta hoy estuviese en una situación de decidir políticas públicas, yo no permitiría que en los primeros años de matemática se utilicen periféricos, pero ya no computadoras, calculadoras. Es decir, creo que el chico tiene que en un momento de su vida calcular, como el chico tiene que en un momento de su vida correr. Y la otra que también la charlamos, que es muy importante en el ámbito educativo, y eso hace que en un montón de colegios, y yo creo que para bien, se prohíba ciertas interfaces digitales, es la distracción.
Es decir, hablábamos del flujo de información. El docente típicamente, sobre todo un docente en una situación escolar donde vos estás frente a 35 personas en las cuales querés que esas 35 personas estén atentas a lo que vos estás diciendo. Hablamos antes, la conciencia es chica, se concentra en pocas cosas y cuando yo te hablo, vos estás pensando, todos leímos durante un libro y en un momento te puedes pensar que mañana tenés que hacer algo y a la página y media te das cuenta que no sabes qué leíste. Y lo leíste, pero esa lectura no estaba ocupando la conciencia estaba en otro lado, en que mañana tenías que ir a algún lugar, qué sé yo, te distrajiste. Eso mismo obviamente sucede en la clase. Si cuando yo te estoy hablando y te estoy explicando algo como docente, o cuando vos me estás hablando y me explicas algo como docente, mi mente consciente está en qué tengo que hacer mañana, lo que me dijiste no queda registrado en ningún lado. Si mi mente está en el tweet, en el chat, en las 265.000 millones de cosas que compiten con lo que vos estás diciendo, no hay manera de que lo que vos digas cuaje. Entonces, yo creo que indefectiblemente la educación necesita cierta privacidad entre el educador y el alumno, cierta intimidad, cierto espacio de protección de otras cosas, cierta concentración, de los dos, del docente y el alumno, y me parece que la inserción de la computadora en el aula pone en riesgo esa concentración, esa privacidad, esa carcasa de opacidad en la cual ahora durante estos 10 minutos charlamos nosotros. Yo te voy a hablar y vos me escuchás. Esa es otra cosa que yo creo que hay que revisar atentamente cuando uno inserta masivamente computadoras en las aulas, que los chicos no estén boludeando con las computadoras y distrayéndose de la clase. Entonces vos defendés un tipo de educación más lineal o más asimétrica propia de la escuela del siglo XVIII. Dicho así suena feo. Mira, yo trabajo bastante en educación y en cambiar la educación, es decir, cómo justamente las nuevas tecnologías, cómo justamente lo que sabemos sobre la psicología del aprendizaje, sobre la psicología de la enseñanza, sobre la psicología, una especie de pedagogía experimental, nutrida en lo que sabemos del cerebro, en lo que sabemos de la psicología, y yo creo que la educación hay que cambiarla. Es decir, ahora, dicho esto, te digo dos cosas que creo que responden a tu pregunta. Una es que hay una especie de progresismo pedagógico, para mí infundado, que se basa en cosas que parecen ser lindas, pero que la evidencia muestra que no lo son. Una de ellas es esta, y a mí me cambió, es la idea de que educate libre, vas a encontrar tu camino, anda a una escuela donde cada cual hace lo que quiere, no tenés matemática, no tenés que cada uno exprese y que tenga como esa especie de totipotencia para terminar siendo lo que quiere ser, y si yo quería bailar, bailo, y si yo quería ser astronauta, soy astronauta, y ser astronauta, y que ¿para qué me van a obligar a que yo haga geografía si después eso a mí no me importa nada? Esa idea para mí es falsa. Esa idea funciona. Hay un tipo muy influyente, se llama Ken Robinson, que tiene una charla vista por millones de personas, que dice algo bastante parecido a eso, como hagamos una educación lúdica, donde cada uno realmente pueda expresar lo que quiere ser y que no te obliguen a hacer ese modelo del siglo XVIII de un enciclopedista académico que sabe un montón de cosas de memoria. Yo creo que tenemos que revisar esa. No creo que la educación debe ser la del siglo XVIII, pero creo que obviar lo que yo te acabo de decir, que es que la educación necesita cierto esfuerzo, es un riesgo muy grave en la pedagogía, que funciona bien para alguna gente. Es decir, el tipo que aprende a leer en su casa, que aprende a concentrarse en su casa, que aprende a hacer cierto cálculo en su casa, puede ir al colegio, en el colegio jugar, y está todo bien, y seguramente ese colegio va a ser un colegio quizá mejor que el colegio, pero el que no tiene eso, el que no tiene ese piso mínimo que le da la libertad para hablar, para comunicarse, para leer, para pensar, para poder sumar, queda muy diezmado. Es parecido, yo creo que es la misma discusión que en el arte. Si una especie de idea en el arte que vos te sentás y pinzás con el pincel y haces todas las locuras que quieres y funciona, creo que todo el mundo está de acuerdo que no, que si vos querés ser un buen artista tenés que trabajar la técnica, la expresión, la corporalidad del arte, y después que eso te dé recursos para hacer lo libre que quieras, romperlos todos esos. El arte se trata de romper cosas, pero para eso tenés que tener herramientas, tenés que tener un bagaje. Yo creo que mucha gente en visiones contemporáneas de la pedagogía subestima, confunde la libertad adulta con la libertad de un chico. Y yo sé que este es un discurso que no es progresista, de hecho a mí no es el discurso que me atraía cuando empecé en esto, pero todo lo que yo he visto de experiencias, de estudios, de intervenciones, y creo que entiendo por qué hoy, muestran que sin algo que sea mínimamente normativo, de algún tipo, de alguna formulación normativa, la educación
en su totalidad, no en un caso, en 2, en 3, en 5, en todos los casos es poco exitosa y genera una generación de chicos que no tienen los recursos mínimos para ser libres, porque para ser libres tenés que tener cierta cantidad de recursos. Es decir, yo puedo, para ser libre de ir a donde quiero tengo que poder caminar, si no aprendí a caminar no puedo, para ser libre de hacer lo que quiero tengo que saber hablar, tengo que saber escribir y tengo que saber leer, porque si no leo, y la lectura ¿cómo se aprende? Con esfuerzo. No se aprende lectura yendo y jugando, es decir, hay un momento de la vida que todos nosotros nos olvidamos en los cuales nos sentamos y nos sentamos y nos sentamos para poder leer. Y los chicos ¿quién son los chicos? Hay gente que es aléxica directamente, que no lee, pero hay mucha gente que sí puede leer, pero que lee de una manera distinta a la que lee la gente que está bien educada, que es con muchísimo esfuerzo. Tienen que hacer, van como deletreando. Cuando vos lees así, que es de hecho como yo leo cuando leo en alemán, por ejemplo, que no lo hablo, leo todo, pero no entiendo el significado. Porque mi cabeza justamente toda mi cabeza íntegramente está en el esfuerzo de la lectura y no en la comprensión de lo que dicen, revisar críticamente si era una idea correcta o no. Entonces, lo que yo quiero decir es que aprender a leer te da libertad para desligarte de la lectura. Eso ya no es un tema para mí. Leo. Y ahora como leo puedo tomarme la libertad de lo otro. Como eso yo creo que hay un montón de ejercicios que todos tenemos que tener la libertad de hacerlos. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el trabajo de la memoria en la clase, ¿okay? En geografía. Yo estudié todos los ríos de la Argentina y no me acuerdo ninguno. Entonces, pregunta, ¿eso quiere decir que la pedagogía falló? Depende de cuál es tu intención de la pedagogía. Si la pedagogía es que vos te acuerdes los ríos durante toda tu vida, falló. Si la intención no lo es, sino que vos hayas hecho un ejercicio de poder concentrarte para recordar algo, y decir, me propongo recordar esto, lo voy a recordar durante un tiempo, cosa que yo creo que es necesario, porque si vos querés irte de acá a Chascomús, te tenés que acordar las indicaciones de cómo ir, y si querés decir, si vos no tenés esa libertad de poder decir, yo puedo guardar durante un rato algunas cosas en memoria, entonces no funcionás muy mal, perdés porque... Entonces, eso es para mí lo que tiene que dar la escuela, una especie como de ladrillos necesarios que esencialmente lo que te otorgan son libertad. Y en mi opinión, esos funcionan mejor, es más exitoso con formas pedagógicas que son un poco más normativas de una idea muy laxa, sin ir tampoco a decir, yo no creo que haya que, evidentemente que haya que pegar, no creo que sea necesario ni siquiera pegar moralmente, una represión, una agresión, tratar mal a los chicos, es decir, yo creo que hay un montón de revisión sobre la gestión de emociones en el aula, que está bien de cambiar. Creo que hay que cambiar contenidos, es decir, yo no pienso que la educación tenga que ser estática, hay que cambiarla y hay que revisarla todo el tiempo. Pero me parece demasiado fácil y riesgoso tomar una decisión de decir, no, estos que hagan lo que quieran. Y de hecho, interesantemente, hay muchos padres que opinan eso, pero después a sus hijos los mandan a otro lugar. Es decir, está lleno de gente que en el discurso es de una manera, porque tiene un discurso de que de cierto progresismo es de una manera, pero cuando sus hijos van a la escuela, van a una escuela donde les enseñan geografía, matemática, y no donde les enseñan con plastilina. Sin que eso esté mal, digo, pero solamente eso quiero decir. ¿El multitasking tan famoso es algo nuevo o algo que siempre existió? No, el multitasking existió siempre. El multitasking justamente, primero, tenemos mucho más multitasking todos del que sabemos tener. Por ejemplo, es lo de siempre, casi todo el pensamiento humano es inconsciente, casi todo lo que hacemos todo el tiempo ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Es decir, en este momento yo estoy tensando mis músculos perfectamente para no caerme, cosa que a vos te parece obvio, pero si agarras a un chico de 1 año y lo sentás acá, se va a caer porque todavía no sabe hacer eso, y eso lo regula mi cerebro. Es decir, yo estoy manejando una orquesta y cada tanto por ahí me corrí un poco y voy a equilibrar, y cuando eso pasó no dejé de hablar. Es decir, al mismo tiempo estoy hablando y tampoco estoy dejando de respirar, ni de mantener la homeostasis en mi cuerpo, ni estoy dejando de mirar todo de manera tal de que mientras hablo con vos, si justo se cae algo, me voy a correr. Es decir, estoy haciendo 85 cosas al mismo tiempo. Estoy sensando el calor y si siento mucho calor voy a hacer algo voy a, no sé, moverme un poco para resolverlo. Uno hace 1000 millones de cosas todo el tiempo que ni siquiera sabe que las está haciendo. Cuando manejas un coche escuchas música y si la música es desafinada te vas a dar cuenta, o sea que estabas escuchando la música, mientras estabas mirando el coso, estabas charlando con el otro. Yo siempre me acuerdo de los colectiveros de otra época que manejaban con cambios, viste que ahora los colectivos no tienen cambios justamente porque el colectivero tenían esos boletos, 18 boletos que vos llegabas y le decías con el cuadernito que te decía si vos ibas desde, no sé, desde Belgrano hasta Victoria, te hacían la cuenta, cada tanto esas cosas se les salían y los iban enrollando mientras manejaban.
se enojaban con uno atrás que le tocaba a ti, el timbre y encima iban charlando con la mujer atrás, que por si todo esto fuese... Entonces, todos hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Lo que llama la atención, pero es que justamente hay como algunas cosas que parecen ser difíciles de hacer al mismo tiempo. ¿Y qué es eso? Que charlamos mucho hoy, la conciencia, justamente. Porque la conciencia es pequeña, tiene poco lugar, uno se puede acordar de pocas cosas al mismo tiempo, y entonces ahí hay que hacer malabares que son difíciles de hacer. Entonces, típicamente lo que es una especie de cuello de botella en el procesamiento de información humana es todo lo que es consciente. Son aquellas cosas que yo tengo que hacer de manera estrictamente consciente. Por ejemplo, cuando yo te decía antes que yo estoy mirando esto, yo lo estoy mirando pero en realidad de una manera que no es consciente. Si pasa algo me voy a dar cuenta, lo cual testifica que lo estaba mirando. No soy ciego yo al mundo. Pero si por ejemplo cierro los ojos y los abro y por ahí me cambiaste algo de la escena, no me voy a enterar. Porque yo no es que soy consciente de todo al mismo tiempo. Lo estoy procesando en algún lugar, pero ese lugar es inconsciente. Por eso en realidad somos, la gran idea de Freud es que somos nosotros bichos, nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que decidimos, lo que pensamos, tiene que ver con cosas que no están en la superficie de la conciencia. Ahora, la conciencia es muy limitada, entonces uno puede hacer pocas cosas. Y una especie de búsqueda de la humanidad de correr los 100 metros en menos de 10 segundos, de correr el maratón en 2 horas y media, no sé, una búsqueda de todos, de superarnos en aquellas cosas que nos parecen difíciles, es resolver esta especie de limitación intrínseca de la conciencia. Entonces todos tratamos de poder hacer un multitasking consciente, de que yo soy consciente que estoy haciendo un montón de cosas a la vez. Y no es nuevo eso es viejo, es viejísimo. De hecho, por ejemplo, dicen, no sé si esto es cierto o no, pero que, por ejemplo, una cosa que es muy difícil de hacer, para darte un ejemplo de algo donde funciona, que es, todos nosotros, yo por ejemplo, si tengo que con el pie marcar un tempo y con la mano hacer otra cosa, me cuesta, porque son dos tareas que tengo que hacer, una con esta mano y la otra con la otra. Los músicos pueden hacer eso, pero no es que tengan un multitasking general, sino que lo que es como que este tapeo es casi como inconsciente. Funciona solo, es como que lo dejas ahí, ya funciona, y este también funciona solo, y no es tu conciencia que está dirigiendo cada uno de esos al mismo tiempo, sino que cada uno son como instrumentos que están sonando solos. ¿Okay? Entonces, los músicos pueden hacer eso, y cualquiera puede entrenarse a hacer eso, y es como mandar algo en periférico. Es como en una computadora mandas algo a la tarjeta de video. Ya no es el procesador el que está ocupando de eso, sino que lo dejas en la tarjeta de video, en la tarjeta de audio, en la tarjeta de juegos, y hay un periférico que es casi como si la pierna funcionase solo, como si el brazo funcionase solo. Entonces, eso es algo que estuvo siempre. Da Vinci cuentan esto, no sé si es cierto o no, pero no importa, que escribía con las dos manos al mismo tiempo, como hay una película que se llama Tres Idiotas, una película hindú de hace 2 años, donde también hay un profesor que para no perder tiempo escribe 2 hojas. Si tenemos 2 manos, ¿por qué no escribo? Tengo que escribir 2 cartas, una a vos y otra a él. ¿Por qué no escribo cada una con una mano? Bueno, porque mi cabeza consciente no puede estar al mismo tiempo en cada una. Pero, ¿puedo hacer eso? Bueno, probablemente sí. O sea, igual que pude desagregar la mano esta con la mano esto, si trabajo suficiente y logro terciarizar en la mano derecha como para que articule una forma de pensamiento en la mano izquierda de la otra, probablemente puedan funcionar independientemente y que cada uno escribe una carta y escribir al doble velocidad. Más que eso no, porque tengo 2 manos. Entonces, eso existió siempre existió. Da Vinci aparentemente hacía eso. Da Vinci aparentemente escribía con las 2 manos al mismo tiempo. Y en todo caso, todos conocemos músicos que pueden, cada uno de sus periféricos, mantenerlos independientemente haciendo algo, cosa que la mayoría de la gente que no es música no puede hacer, y entonces parece una virtud de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y todos aprendimos, por ejemplo, cuando uno maneja al principio, manejás y estás así, no puedes hacer nada más. O por ejemplo, si vos manejás y estás en un lugar en el cual estás manejando en, no sé, en Turquía, una situación tensa, ¿qué haces? Apagas la radio. ¿Por qué apagas la radio? Porque querés que toda tu cabeza esté ahí. Cuando estás manejando acá el camino que hiciste siempre, eso ya de vuelta es automático, es un canal que funciona solo, prendés la radio, hablas por teléfono, cosas de hecho que no tendrías que hacer. Entonces todos, de hace mucho tiempo, podemos hacer malabares con la conciencia y aprendemos a hacer eso, básicamente llevando cosas que eran del consciente hacia algo donde la conciencia es menos importante para eso. Lo que hay ahora, entonces, ¿por qué parece como eso ser una especie de síntoma de esta época? Creo que tiene que ver justamente con algo que hablamos bastante, que es que ahora hay tal flujo de información y las cosas van a una velocidad tan rápida que todo el tiempo nos sentimos desbordados y entonces eso ya no se vuelve una especie de intención estética de poder hacer una música distinta, sino una especie de necesidad de sobrevivir. Es decir, hoy al ritmo que van las cosas,
no nos queda más que hacer muchas de esas cosas al mismo tiempo para poder funcionar. Entonces, el multitasking no es un invento reciente, está presente mucho más de lo que nosotros lo sabemos, siempre estuvo y se puede trabajar, pero hay una presión en este momento por el vértigo al cual van las cosas que hace que se vuelva una especie de virtud que hoy está más destacada. Es una virtud que hoy es más necesaria. A los que tienen eso les va mejor porque eso es una especie de cuello de botella de la humanidad más elocuente, más evidente. ¿Cómo se es docente con 30 chicos conectados a Internet? Bueno, es un problema. De hecho, a veces eso se hace en cursos virtuales, donde no solo están conectados a Internet, sino que vos no estás ahí. Siempre un desafío del docente es ganarse la atención del alumno. El docente necesita la atención del alumno. La atención del alumno la puede adquirir de muchas maneras distintas. Una es, como charlamos antes, normativamente. Si el alumno charla con el alumno, el docente le dice, si seguís haciendo eso, te echo la clase. Entonces vos le impedís hacer todo. Obviamente hay un límite a lo que vos le podés impedir, porque vos no le podés impedir que haga sueños diurnos, que piense, que fantasee. Uno no puede meterse en la mente del otro para impedirle que la mente se pasee por donde el otro quiere. Hay ciertas formas de la docencia en áreas particulares, docentes muy buenos, que son muy carismáticos y que logran ganarse la atención del alumno. Esto mismo sucede también en la vida cotidiana. Hay padres que se ganan la atención de los hijos y padres que normatizan, que retan a los hijos para que den bola, y otros que espontáneamente suceden. Hoy se sabe que hay canales bastante ubicuos en la humanidad para que la otra persona te entienda. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me parece que es bastante claro. ¿Viste en el tren que vos estás sentado en el tren y que viene el vendedor? Viene, chocolate, maní, no te vende. Y el tipo, ¿qué hace? Habla en una voz que yo intenté hacer y me salió mal porque no la tengo, que es muy aguda, ¿verdad? El tipo, hay una voz del vendedor ambulante. ¿Y por qué hace eso? Porque lo que quiere es salir del ruido. Vos estás chuchu, un montón de frecuencias bajas en el tren, todo el mundo hablando, y el tipo quiere meterse en un canal que es su canal. Es como yo emito en este canal y en este canal estoy solo yo sin competencia. Entonces, la comunicación humana viene por todos lados y en cualquier ejercicio de comunicación, si vos querés seducir a alguien, si querés enseñarle algo a alguien, si querés que el otro te escuche algo que para vos es importante porque de eso depende tu vida, cuando vos querés que el otro esté con vos, buscas una especie de canal privado, un canal donde estamos vos y yo en este momento, en el cual nadie se va a interferir en ese canal. ¿Cuáles son esos canales? Es decir, reciente un ejemplo son los canales de alta frecuencia, cosa que sucede en todas las sociedades. Cuando una madre le quiere algo a un chico y le dice, ¡ah, mira qué lindo! ¿Por qué hace eso espontáneamente? ¿Por qué todas las madres del mundo hacen eso? Por lo mismo que el vendedor en el tren quiere vender algo, la madre quiere que el otro lo escuche, sin pensarlo, y espontáneamente lo que hace es emite en un canal de más alta frecuencia, que es una especie de canal nuestro. Ese canal donde es algo nuevo, el chico de repente dice, uy, ¿por qué me está hablando ahí? Y entonces le presta atención. Eso se llaman claves ostensivas. Son maneras ubicuas de comunicación en las cuales vos podés referenciar a alguien. Por ejemplo, otra cosa muy ubicua en toda la humanidad y no en otras especies es el apuntar. Si yo te hago así, tu atención, que está en un montón de lugar, va a ser muy difícil que no la lleves a lo que yo estoy apuntando cuando llevo mi mano. Y eso pasa en Asia, pasa en el Amazonas profundo, pasa en África, si nosotros tenemos una manera de dirigir la atención del otro, que es a partir de apuntar. Otra es la mirada. Es decir, si vos hablas así, yo te quiero decir algo que para mí es muy importante realmente que entiendas esto, no funciona. Si yo te quiero decir algo que para mí es importante, te miro a los ojos, te hablo con voz aguda, te llamo por tu nombre, te hablo, es decir, existe un contorno de la comunicación que algunos docentes intuyen y que hace que vos te ganes la atención de los alumnos de una manera más... Y cuando digo los alumnos, ni siquiera hablo en el aula, digo del otro. Por ejemplo, una forma educativa muy importante es un padre o un hijo. Si un padre o un hijo tiene maneras de hablarle también que son mucho más efectivas y que son como una especie de canal común de toda la humanidad. O sea, toda la humanidad se entiende bien en ese canal. Eso es por un lado. Entonces, una manera es esta, una manera es... y muchos padres y docentes hacen sustitutos de esto. Por ejemplo, vos le querés decir algo a tu hijo, no te escucha. Le querés decir algo, a la cuarta le gritás. ¿Okay? Y esa es una manera... Vos empezaste, tu pregunta empezó, ¿cómo hago yo para comunicarme con alguien cuando está en internet? 30 personas, no pienses 30 personas, pensá, para el que tenga hijo, el que tenga sobrino, el que sea, está en la computadora jugando un juego. Y vos querés decirle que es la hora de comer.
Es importante, tiene que comer. Si no come, necesita comer. Si no come, un chico muere, ¿verdad? O sea, es fundamental que coma, no en ese momento, quiero decir, pero le querés decir algo que es, vos entendés que es importante. Entonces, ¿cómo haces? Le decís, Pipo, a comer. Nada, el otro está porque está atrapado en una especie de loop muy fuerte, conectado con algo. Entonces, subís el volumen, lo agarrás, le apagás la computadora, porque vos entendés que eso tiene que ir a comer, no hay otra, tiene que ir a comer. En el aula yo entiendo que pasa algo parecido. Es decir, yo creo que en el aula, evidentemente cuanto más libertad haya mejor. O sea, todos adoramos la libertad y todos, no hay caso con eso. A mí me encantaría poder que en el colegio todos los chicos tengan toda la libertad de aprender lo que quieran, de hacer lo que quieran y de que estén en la clase porque la clase les gusta y porque la quieren y porque es lo que les apasiona y no porque yo lo esfuerzo a eso. Pero igual que con la comida, igual que si se tienen que dar una vacuna, si un chico, todo el mundo entiende que hay situaciones en las cuales hay que ser normativo. Si un chico se tiene que vacunar, no quiere vacunarse, es lógico, porque anda a explicarle que dentro de 2 años eso le reduce en un 40% la probabilidad de tener un sarampión. El pibe no quiere, entonces ¿cómo haces? Haces como funciona la humanidad, con lo que se llama sustitución de recompensa, que es si te cambio eso malo por algo bueno, o sea, te doy un caramelo, todo el mundo hace eso, es una solución de la humanidad, parece malo pero te doy algo bueno, o lo haces normativamente. Y son las únicas 2 maneras que toda la humanidad tiene, nosotros como adultos también, por ejemplo, cuando querés adelgazar, por ejemplo. Entonces, como yo quiero comer, ¿y cómo hago para no comer? Bueno, o me doy un gusto, o cierro, no compro el chocolate, porque si como chocolate me la compro. Entonces, lo que quiero decir es que creo que no tenemos que menospreciar el entendimiento que la humanidad ha hecho de que a veces hay que ser normativo sobre ciertas acciones para generar un futuro mejor. Es una especie de corazón de la humanidad. Así hemos progresado, así hemos crecido. Entonces, eso se da en todos los ámbitos de la vida, yo creo que en la educación también tiene que darse. Yo veo muy difícil, como proyecto educativo masivo, enseñar a chicos adolescentes que están comunicados en Twitter, en Facebook, en Internet, que pueden bajar videos de YouTube, que pueden... Es decir, no lo sé, es un ejercicio, pero puede ser que haya un segmento de la educación que funcione bien así, una parte, y que haya una clase donde todo el mundo se conecta, se abre, vuela, pero me parece, si yo fuese el director de una escuela, si yo dirigiese un programa público de educación, no permitiría que todo el tiempo escolar los chicos estén permanentemente conectados a algo que es profundamente distractivo de lo que tienen que aprender. Hoy no podemos hablar más de intimidad. ¿Ya no existe más la intimidad separado de lo público? No, sí existe, es distinto, hay un montón de maneras de reglamentarlo y hay violaciones a eso. Hay gente que es ofendida en su privacidad de manera de que... Hay gente que elige eso, pero además hay gente que pierde la privacidad, cosa que existió siempre, pero de una manera muy masiva. O sea, la capacidad de que algo que es privado se convierta en dominio del mundo entero muy rápido, cambió enormemente. Eso cambió tan rápido como ahora podemos ir, como te decía, de Buenos Aires a Siberia en poco tiempo. Ahora en un segundo lo que era privado se vuelve dominio de la humanidad entera. Pero, por ejemplo, un ejemplo interesante para mí es este. En Uruguay, donde, como yo te decía, la inserción de las computadoras en el aula es una especie, es muy futurista lo que están haciendo, es decir, están a la avanzada mundial. Pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, muchas evaluaciones están informatizadas, es decir, el chico no responde en papel, sino que responde en la computadora. Eso genera, para empezar, de vuelta, con consecuencias inesperadas de esto, o esperadas, pero no para todo el mundo, un ahorro en papel gigantesco. Es decir, si vos haces los números de la cantidad de cientos de miles de chicos, por la cantidad de pruebas que hacen, te da millones de páginas. Poné todas esas, la cantidad de papel, solamente en pruebas que van al tacho, son enormes. Entonces los tipos se ahorran eso simplemente haciéndose en computadora. Pero además de eso, tiene una ventaja que es que tienen otra vez toda la información en un lugar común. Entonces puede venir alguien y decir, bueno, los lugares que hicieron esto funcionó bien, los lugares que hicieron esto funcionó mal, los que hicieron bien estas pruebas también hicieron bien estas, los que le iba bien en matemática al principio, después le iba bien en otra. Es importante que es decir, uno puede hacer un montón de preguntas porque estás viendo todo desde arriba y podés, es como el técnico de fútbol que ve los videos del equipo, y que los ve todos y que sabe cuando este jugador está mal parado, a todo el equipo le iba mal. Empezás a ver cosas que ni siquiera te imaginabas que las podés ver solo cuando tenés todos los datos. Ahora eso tiene un riesgo, que es que los datos de todos los chicos son accesibles. Entonces, ¿cómo se hace eso en Uruguay? Creo que es una norma más o menos común, es que vos querés tener todos los datos pero protegiendo la privacidad. Porque vos no querés hipotecar a Juan Gómez, que es un chico que tiene sus problemas, a que todo el mundo vea si le fue bien o mal en algún lugar. Entonces, eso hay maneras de hacerlo. Hay carcasas de privacidad donde Juan Gómez no es Juan Gómez, es 127, 214, 18,
y hay un lugar en el cual 127, 214 y 8 es Juan Gómez, que solo tiene acceso Juan Gómez si él quiere, el profesor de Juan Gómez, algunas cosas. Entonces, si vamos a tener información, sobre todo de chicos, pero información de la gente, en lugares para poder construir sociedades mejores, tenemos que hacer eso con una pauta cuidadosa y adecuada que mantenga la privacidad de cada uno. Y eso se está haciendo, en cierta medida, en los cuales estas cosas se empiezan a hacer. Entonces, decir que se pierde la identidad es una exageración grande de algo que puede pasar si no es imposible que eso suceda. Mira, hay cosas que también son, para ir a cosas más extravagantes del futuro. Yo te decía antes que nuestro pensamiento consciente es solo una fracción muy pequeña de aquello que accedemos. Es decir, a mí me pasa, a todos nos pasa que yo estoy triste y no sé por qué, a veces, o estoy contento, estoy eufórico, no sé por qué. Hay algo de mí que yo no veo, que yo no accedo. En Buenos Aires se estira mucho ir a terapia para eso, y tenés a alguien que supuestamente te ayuda a verte. También están los amigos que te dicen, che, te noto triste, ¿no será? ¿Te acordás que el otro día te pasó esto, a lo mejor? Y vos reflexionás y efectivamente encontrás un camino que explica tu tristeza. Entonces, el paisaje de nuestra identidad, lo que quiero decirte con esto es que lo que somos, nuestra identidad, nuestras tristezas, las felicidades, lo que hacemos, es mucho más rico de lo que vemos de nosotros mismos. Y eso por eso cuando uno se escucha su propia voz es rara. Es decir, yo tengo una visión de mi identidad. Vos ves algo de mí, yo también veo algo de mí que no soy yo. Es una fracción pequeña de mí. Entonces eso puede cambiar. Porque hoy hay tecnología, por ejemplo. Yo te puedo mostrar una imagen subliminal, se llama, como una propaganda subliminal, que vos ni siquiera la viste. Pero está en tu cerebro. Y yo puedo poner un electrodo, puedo poner algo en tu cerebro, unos cables acá en la superficie, que registren eso. Entonces, de la misma manera que eso, también uno puede, por ejemplo, te puedo poner cables para, por ejemplo, vos vas a elegir algo, tenés 3 opciones, esta, esta y esta. Y vas a elegir una de las 3 y en un momento te digo, decime cuándo elegiste. O sea, cuándo elegiste cuál de las 3 vas a querer. No sé, tenés un chocolate, un caramelo y un sándwich. Vos tenés que pensar, no sé, depende de si vas a comer salado, o sea, depende mucho de la situación. Pero en un momento vas a elegir y decir, quiero este. Antes de que vos elijas eso, una persona registrando tu cerebro puede saber qué es lo que vos vas a elegir. Es decir, uno puede conocer cosas de los deseos, de las elecciones, de cosas que te olvidaste, de sueños que te olvidaste que uno puede registrar, cosas que sos vos, que uno mismo no conoce. Entonces lo que te quiero decir es que ya no solo es la privacidad social, sino la privacidad introspectiva, el acceso a cosas de tu identidad escondida que pronto van a ser accesibles a vos y a todo el mundo. O sea, vos podrías postear en Facebook en algún momento no solo las cosas que haces, sino las cosas que pensaste que ni siquiera sabes que pensaste. Es decir, el tamaño de lo que vos podrías postear hacia vos y hacia el resto del mundo, eso es el futuro. Y eso está, es un futuro hecho, es un futuro presente casi. Es decir, eso se hace hoy más o menos limitado, digamos, con tecnología un poco rudimentaria todavía, pero está ahí. La capacidad de que uno conozca cosas de sí mismo que eran opacas antes a la introspección, que eran opacas a mi propia observación de mi identidad, que hoy con tecnología yo puedo accederlas. Entonces la perspectiva de una matriz de todos conectados en las cuales yo voy a fluir mucho mejor con el mundo, porque a todos nos pasa, yo voy a un lugar y después me cuentan, no, en realidad esto no es lo que quería. Si yo hubiese sabido leer mejor mis intenciones, cosa que uno aprende a decidir mejor, a actuar mejor, a escucharse, a saber lo que uno quiere y lo que uno no quiere, quizá vivimos en un mundo mejor. Y eso es algo que no está tan lejos. Es decir, la tecnología para poder meterse en el subterráneo de la conciencia, para poder leer cosas, es una especie de ejercicio del psicoanálisis, pero tecnológico, una especie de un robot psicoanalista que se mete acá adentro y saca todo lo que está en el subterráneo y evoca aquello que vos querés a la conciencia, es algo que en algún momento probablemente va a suceder. Está sucediendo y va a suceder con más vigor. Lo que pasa con Facebook y Twitter, primero Facebook y Twitter son cosas donde vos posteás de vos lo que vos querés y son solo cosas que vos conocés de vos mismo. También pasa en Facebook y Twitter que hay gente que postea cosas tuyas. Alguien te sacó una foto de una fiesta que vos no querías que se postee y está en Twitter. Es decir, existe una invasión donde vos perdés cierto derecho a qué es lo que se puede mostrar. Eso es lo que yo pienso que va a haber que reglamentar en algún momento. Es decir, yo creo que estamos yendo a una sociedad en la cual se está reglamentando la cantidad de cosas que uno puede exhibir del otro y quizá de uno mismo también. ¿Cómo ves el futuro? Yo soy optimista respecto al futuro, pero no por algo particular del futuro, sino por algo que yo soy optimista en general. Creo que es muy difícil hacer futurismo ahora. Hay momentos de... Es como... Yo sé que es un lugar común, pero está la idea
del caos, de que hay ciertos momentos en que las cosas van en línea recta y ciertos momentos de más temperatura en el cual las cosas medio que pueden ir para cualquier lado. Yo creo que hoy estamos en un momento así, creo que es muy difícil hoy predecir dónde vamos a estar dentro de 10, 15, 20 años. En un montón de ámbitos la humanidad ha llegado a un grado de control y de intervención de la naturaleza mucho más masivo que hace tiempo, lo cual nos dio tremenda libertad, pero también nos da tremendo riesgo. Todos los lugares comunes, el ambiente y también nosotros mismos, es decir, la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Yo soy optimista porque veo que siempre en una circunstancia u otra la humanidad fue encontrando soluciones para flotar bien dentro de estos cambios. Y hay muchas luces que indican algo parecido. Para mí es muy difícil saber cómo va a ser el futuro. Yo creo que la era de la información no está en su pico, es decir, creo que la estamos encontrando y ya están empezando a pasar cosas de las que vemos, es decir, esta idea de que todo el mundo está localizado, de que todo el mundo sabe, de que uno puede conocer toda la historia de su vida, de que uno puede conocer... da miedo en algún lugar, de vuelta a las ideas de panóptico, de control, de que alguien va a estar mirando todo eso y nos va a controlar y nos va a gobernar todo eso. Pero en otro lugar, también, si lo pensás desde como fue siempre la historia de la ciencia, da mucha libertad. Porque uno puede cambiar las cosas, por ejemplo, para dar un ejemplo que ahora está muy de moda, suponete. Todo el mundo tiene como pequeños problemas de salud mental y de salud física. O sea, todo el mundo tiene dolores de panza, o alguno tiene dolores de espalda, que son como cosas que no se resuelven. O sea, vos vas y el tipo te dice, bueno, no sé, toma un poco menos de café, pero... hay mucha gente ahora que se dedica como a loguear toda su vida. Y después de eso como hacer correlaciones y ver que cada vez que comías esto y esto y esto, vos tenías esto. Como que puedes llegar a un grado de comprensión que te puede permitir actuar de una manera mucho mejor respecto de tu propia vida porque tenés la información para hacerla. Ya no es como información estadística de que en 10.000 personas que toman café hay 80 que tienen una tendencia más de úlcera, sino que en tu propia vida, sobre todos los datos metidos de cada cosa que te hizo bien y cada cosa que te hizo mal. Es decir, uno en la vida va aprendiendo muchas cosas y para aprender esas cosas hay que poder verlas. Esto es lo que yo quiero decir. Muchas formas de aprendizaje necesitas verlo. Si no, no tenés cómo mejorarlo. Por ejemplo, cómo un chico aprende a caminar. Aprendes a caminar porque te levantás, te parás, lo intentás otra vez, te caes, y vos ves que te estás cayendo, entonces empezás a corregir cosas. Lo mismo con querés aprender un deporte. Le pegás al tenis a la pelota y vos ves que te fue mal. Si vos le pegás a la pelota y se termina el mundo y vos no ves lo que pasa del otro lado, sería muy difícil de mejorar, porque vos no sabrías cuándo le pegaste bien, cuándo mal, no tendrías algo que te permita corregirte a vos mismo para encontrar un camino mejor. Esa idea de que vos podés ver la pelota de tenis del otro lado, pronto la vamos a poder ver para toda la vida. Vos vas a poder ver qué hiciste en la vida en cada momento que te hizo bien en esto, en la educación también. ¿Cuál fue la trayectoria de este chico y de este que hizo que a este le fue muy bien, a este no también, a este le fue muy mal? ¿Qué fue la pequeña diferencia en un momento del paisaje de toda la trayectoria? Eso que hoy es muy difícil de evaluar todo junto, cuando todo eso es una especie de sustrato común, de gran cuerpo de datos, de una manera es una especie de firma. Entonces, esta especie de ahí tienes un ejemplo de dónde yo pienso va el futuro. Uno puede pensar este panóptico con pesimismo, y hay razones para hacer eso, porque una especie de violación a la identidad, una especie de pérdida de libertad, cosas que ya estamos viendo de hecho, de la masividad y la facilidad de comunicar cosas que creo que tienen su lado malo. También creo que tiene un lado claramente bueno, que es el poder observarnos a nosotros mismos y el poder crecer a partir de estas observaciones que están ordenadas en base a un registro más claro. Así que creo que yo pienso que hoy ser optimista o pesimista es más una decisión de estilo que algún argumento fundado. Es decir, puede ser que todo vaya muy mal, puede ser que todo vaya muy bien. En general, en la psicología se sabe que los optimistas son más felices, les va mejor. Entonces, si va a ir mal, es decir, me parece que hay que tener un optimismo ingenuo. Creo que hay que cuidar el planeta, hay que estar atentos. Son cosas que charlamos, se vienen cambios grandes y yo creo que tener cierta atención a eso y no vivirlo superficialmente como que sea lo que sea, es prudente. Y pienso eso como los que toman a todas las escalas. Los
que toman políticas públicas grandes, los directores de escuelas, el maestro, el padre, el amigo. Es decir, me parece que en todas las escalas uno puede estar atento a estos cambios, pero no veo ninguna razón para no hacerlo con optimismo, porque mejor así, básicamente. América del Sur siempre yo creo que América del Sur fue un continente donde la desagregación fue una especie de, como su mal histórico, ¿verdad? Estados Unidos es todo un gran país, nosotros y el Uruguay y el Paraguay y Colombia y Ecuador estamos todos segregados en distintas, como que si fuimos fraccionados y como que hay muchos historiadores que creo que ven uno de los problemas históricos de Latinoamérica, esta falta de cohesión, esta segregación. Además, Latinoamérica está muy despoblada, entonces, y está segregada hoy también mecánicamente, es decir, no tenemos... En Japón, vos te tomas un tren y a las 2 horas estás en cualquier lugar del país porque tenés trenes de 350 km/h. Acá para ir, por ejemplo, yo voy bastante al norte de Brasil y en tiempo en el norte de Brasil me lleva más tiempo que ir a Madrid. Es decir, la distancia es tiempo, ¿verdad? Hoy uno mide la distancia no en kilómetros, sino en cuánto tiempo te lleva de un lugar a otro. Entonces, yo estoy más lejos hoy de Natal, en el norte de Brasil, con gente con la cual yo trabajo, que de Madrid, con gente con la cual trabajo, porque el tiempo que me lleva a ir hasta allá es mayor. Yo creo que es una visión, digo, de que esta oportunidad de generar estos cortocircuitos informativos es una nueva oportunidad como para que Latinoamérica arme un Estado más cohesivo, arme algo definido por una identidad cultural que es amplia, pero que no es tan amplia, de un continente con una cierta historia, con un evento muy importante hace 500 años, con un cierto tipo de clima que no es lo mismo, pero digo, con una cantidad de cosas comunes que nos permitiría, creo, definir una identidad política, histórica, cultural, que yo pienso que el medio virtual y la proliferación de la información nos da una nueva oportunidad para regenerar eso. Y creo que se está aprovechando bien. Como te decía, por ejemplo, los programas de diseminación de computadoras a chicos, uno a uno, los programas uno a uno, en los cuales cada chico recibe una computadora, Latinoamérica está como en la frontera de eso, la frontera mundial de eso. Es decir, en parte por ser un país o un continente donde eso es articulable, quizá más que en algunas regiones del mundo mucho más diezmadas que Latinoamérica, pero donde también hay necesidad de eso, entonces donde el mundo invierte en eso. En países europeos los chicos tienen acceso privado a las computadoras mucho más rápido en su mayoría, y entonces estos programas tienen menos lugar. Es interesante, esto no pasó en Latinoamérica, pero por ejemplo, bueno, un ejemplo que te puedo contar que creo que es interesante es, yo trabajo con una gente que son franceses y brasileros, que hacen experimentos de antropología cultural y psicológica en lugares muy remotos del Amazonas. Uno de ellos son los Mundurucus, es un lugar, yo te decía, la distancia es tiempo, para llegar a los Mundurucus tenés más o menos 5 días de viaje, tomás un avión, otro avión, un avioncito, caballo, un barco, caminás, otro barco y 5 días después estás en los Mundurucus, donde son poblaciones muy dispersas, muy heterogéneas, o sea, Mundurucus, algunos que son directamente bilingües, que hablan portugués, y otros que no tienen ningún tipo de contacto con la versión occidental de la cultura brasilo-portuguesa, digamos, brasilo-portuguesa. Hay muchos experimentos ricos, interesantes, por ejemplo, para darte un ejemplo de la diversidad cultural que puede haber en estas cosas. Estos no son los mundurucos, son los aymaras, pero me parece un ejemplo rico e interesante para mostrar la diversidad de la humanidad. Todos nosotros, acá, casi estereotípicamente identificamos el futuro, que vos hablas del futuro adelante, el futuro está adelante, el pasado está atrás. Uno dice, por ejemplo, se viene Navidad. ¿Navidad de dónde viene? Navidad es algo que está adelante en el tiempo, pero uno imagina el futuro, o está llegando Nochebuena, o se está acercando, y uno imagina como si vos caminás con el futuro hacia adelante. Eso es así en casi todas las culturas, salvo los aymaras. Los aymaras es al revés, por 2 razones. Primero, en los aymaras, la palabra futuro y la palabra atrás es la misma, y la palabra pasado y la palabra adelante también es la misma palabra, son homónimas, es exactamente la misma palabra. Y ellos lo que te dicen, que para mí es completamente razonable cuando lo escuchás, es que de hecho lo que uno conoce es su pasado, que es lo que vos estás mirando,
y que el futuro, tus ojos ven el pasado, es tu historia, lo que vos conocés, y que vos caminás hacia atrás descubriendo más pasado. Es decir, como tu futuro está atrás, es lo que no ves, lo que no ven tus ojos, y vos vas caminando marcha atrás descubriendo tu camino que ya estaba escrito y que lo ves ahora porque forma parte de tu pasado. En fin, te quiero decir cómo existe esta especie de gran riqueza idiosincrática, cultural, de un humor, de una manera de percibir el tiempo, el espacio. Había un programa de llevar computadoras, estas OLPCs, a los mundurucus. Y es muy interesante porque no se hizo ese programa porque se está decidiendo con los mundurucos mismos, con la gente que conoce bien la historia y la idiosincrasia, porque si vos le das computadoras y las computadoras lo que los tipos hacen es las tiran al río porque las usan para lo que estás haciendo es decir, estás insertando algo para lo cual es decir, lo que quiero decir es esto, uno pensaría que es bueno llevar computadoras a todo el mundo, lo cual está bien, pero lo que hay que estar un poco atentos, me parece, es a no repetir esta historia de dominación cultural, de que nosotros las computadoras no funcionan y forman parte de una cultura que a nosotros nos es eficaz, y llegar a decir, toma, acá tienen, sean ustedes como nosotros, utilicen las mismas computadoras. Otra, yo creo que hay que dar oportunidad a todo el mundo, pero hay que ser respetuoso de la diversidad y la versatilidad de distintas poblaciones. Entonces, en resumen, todo esto es para decirte que por circunstancias de que los programas de conectividad en Latinoamérica proliferan mucho, y por necesidad de que Latinoamérica es históricamente un continente desagregado, yo creo que tenemos una oportunidad histórica muy grande de revertir esto a partir de estas nuevas tecnologías.